sido un gol que ha venido justo en el momento que más nos estaba costando por el partido, llevarlo a cabo, porque el campo estaba muy mal, se veía que iba pasando el tiempo y que no entraba el gol, y bueno, una jugada fortuna de Chicote, ha puesto el balón y bueno, remata a puerta y quiso entrar el balón. Un remate con la cabeza y con el corazón. Sí, era un balón que es que te da tiempo a pensar tantas cosas, que sabes que es el último balón y que si no lo aprovechas en ese momento, yo creo que iba a terminar ya, ¿no? Entonces pues te viene el balón y tienes que aprovechar, que para eso estamos descansando. Puede ser mejor con las cosas, pero hoy lo ha dado absolutamente todo, ¿no? Hay un par de casos, el tuyo, el de Ruiz. Sí, parece ser que en los campos así, cuando están un poquito embarrados, en este tiempo que llueve, pues parece que se me dan mejor, porque son partidos más de fuerza, de físico, y pues por eso parece que se me dan mejor los campos, pero bueno, para cada jugador está para tipo y por eso yo creo que me está mejor. Después de los últimos resultados fuera de casa, anímicamente este resultado debe cambiar mucho las cosas, ¿no? Porque imagínate si se hubieran pasado. Bueno, pues sí, porque es que encima llevamos unos partidos complicados y no los sacamos adelante y después nos expulsan a un jugador ateo, yo creo que injustamente, y ganas así, pues te animas a la gente incluso más, y yo creo que se pega un subidón muy grande. Ahora el domingo llega el Arroyo, que es un buen equipo y con un buen entrenador, está haciendo una gran temporada, ¿eh? Sí, el Arroyo está demostrando que está ahí arriba, me parece que no le tiene miedo a entrarse en liguilla y va a venir aquí a por todas, encima sabiendo que nos pueden crear peligro, porque estamos ahora un poquito tocados, pero bueno, nosotros pues esta victoria hemos salido muy fuerte. ¿El balance de la primera vuelta es positivo a pesar de esos últimos resultados discretos fuera? Sí, yo creo que sí, yo creo que este resultado y los que hemos llevado a cabo atrás son buenos, nada más estamos en liguilla, yo creo que cualquiera hubiera firmado esta liguilla al término de la primera.